Hey, hola amigos y hermanos, Dios les bendiga. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la voluntad de Dios? ¿O te has encontrado en situaciones en las que no sabes qué hacer y necesitas la dirección de Dios para tu vida? Pues este video es para ti. Bienvenidos a nuestro canal, Una Generación Diferente. Soy Fabián Ortega y hoy vamos a ver qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena para nuestras vidas y cómo podemos nosotros conocer la voluntad de Dios en nuestras decisiones. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal, que comentes cuál ha sido tu experiencia conociendo la voluntad de Dios o que comentes un fuerte amén si este video es de bendición para tu vida. Así nos ayudarás a que este canal crezca y la palabra de Dios llegue a aquel que la necesita. Así que comencemos. ¿Qué es la voluntad de Dios? En Romanos 12:2 dice la palabra del Señor: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si se fijan, hermanos y amigos, la palabra de Dios dice que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra nos llama a que nosotros vivamos y podamos experimentar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios anhela que su voluntad se haga en nuestras vidas porque es buena, agradable y perfecta. En primer lugar, la voluntad de Dios nos muestra todo lo que es bueno, agradable y perfecto de parte de Dios para nuestras vidas. Pero la palabra nos invita a que debemos experimentarlo, comprobarlo. Si leemos en Jeremías 29:11 dice la palabra de Dios: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Si se fija, la palabra de Dios nos explica que Dios sabe muy bien cuáles son sus pensamientos. En otras versiones dice los planes de Dios. Dios sabe cuáles son sus pensamientos y sus planes para nuestras vidas. Él no cambia, Él no los deja a mitad. Él sabe muy bien qué es lo que quiere hacer en nosotros. Él tiene el control, pero también la palabra especifica que los planes de Dios no son para mal, no son de maldad, sino de paz. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios, para darnos el final que nosotros esperamos. La voluntad de Dios son los pensamientos, los planes del mismo Señor que quiere cumplir en nuestras vidas, pero no son para mal, son para bien, para darnos un final de esperanza, un final de vida eterna. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Fíjese que las Escrituras nos dice que Dios anhela que nosotros nos santifiquemos, que nos apartemos para Él. Por eso la voluntad de Dios nos guarda y nos hace libre del pecado, de la esclavitud de la muerte. Por tal razón, iglesia, la voluntad de Dios es perfecta para nosotros. Debemos entender, número uno, que la voluntad de Dios nos muestra todo lo que es bueno, agradable y perfecto de parte de Dios para nuestras vidas. Número dos, que la voluntad de Dios son todos aquellos pensamientos y planes que ya Dios tiene preparados para darnos el final que queremos, que no son para mal, sino para bien. Y número 3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, guardarnos del pecado, hacernos libres de la muerte, de este mundo, de la esclavitud del pecado. Ahora bien, hermanos, ¿la voluntad de Dios es buena para nuestras vidas? Si te ha quedado alguna duda, vamos a la palabra. En Juan 16:13 dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Note, hermano, que la palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios nos lleva a toda verdad. La voluntad de Dios siempre va a querer guiarnos a la verdad, no a la mentira, porque la verdad nos hace libres. En 1 Juan 2:17 podemos encontrar que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios por su palabra, porque nos dice que si hacemos la voluntad de Dios, vamos a permanecer por toda la eternidad. Así que la voluntad de Dios anhela que nosotros tengamos vida eterna, porque este mundo, hermano, va a pasar, sus deseos, sus pasiones, sus deleites, pero el que hace la voluntad de Dios en la palabra vivirá para siempre. Y en Proverbios 14:12 dice la palabra: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Denote que la palabra dice que a los hombres muchos caminos les parece bien, correctos, buenos, pero que su final va a ser la muerte. Pero solo hay un camino que nos lleva a la vida, y la voluntad de Dios nos va a guiar por el camino correcto. La voluntad de Dios nos va a llevar a la vida eterna. La voluntad de Dios nos muestra el camino que nosotros debemos de seguir. Entonces, querido amigo y hermano, la voluntad de Dios sí es buena para nuestras vidas, porque primero nos lleva a toda verdad y la verdad nos hace libre. Nos lleva a una eternidad, a permanecer para siempre en Cristo Jesús. Y también nos muestra el camino correcto que nos lleva a la vida. Y nosotros podemos entender por la palabra que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Y ese es Cristo Jesús.
Por eso la voluntad del Padre es que conozcamos a Jesús. Ahora bien, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas? La palabra de Dios dice en Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El mismo Jesús nos enseñó cómo encontrar la voluntad de Dios y fue a través de la oración. En ese momento estaba pasando una situación difícil nuestro Señor, pero ¿cuál fue la decisión que Él tomó? Ir a la oración. Por eso a través de la oración nosotros podemos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Era un momento complicado y difícil, pero Jesús sabía que comunicándose con el Padre podía encontrar esa paz y podía encontrar esa salida en su situación. En segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra nos enseña, nos corrige, nos guía. Y es útil para que cada día nosotros podamos crecer en el camino del Señor. El segundo paso para nosotros conocer la voluntad de Dios es estar conectados con la palabra del Señor. Debes orar y debes estar conectado con lo que Dios dice para tu vida. En la palabra encontramos la verdad que nos hace libre, encontramos el camino. Por eso David decía, Señor, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Y por último te voy a dar unos tips para conocer si la decisión que estamos tomando está en la voluntad de Dios. Recuerda, la voluntad de Dios siempre va a traer paz a tu corazón, a tus pensamientos, a tu vida. La voluntad de Dios siempre te va a llevar a santificarte, a guardarte para Dios, a hacer lo correcto delante de Él. La voluntad de Dios siempre te va a llevar a la verdad. La voluntad de Dios siempre te va a llevar a crecer. La voluntad de Dios siempre te va a llevar por el camino correcto. La voluntad de Dios siempre te va a acercar a Dios, no te va a alejar del Señor. Y por último, la voluntad de Dios siempre se va a hacer a la luz, nunca en lo secreto. Si vamos a hacer algo que no nos va a avergonzar, siempre lo hacemos a la luz, nunca va a ser en lo secreto, porque Dios no es Dios de tinieblas, sino de luz. Así que esto es todo por hoy, amigos y hermanos. Si te ha gustado este video, dale me gusta, suscríbete, comenta cuál ha sido tu experiencia para que este canal pueda crecer y la palabra de Dios pueda llegar a aquel que la necesita. Recuerda, soy Fabián Ortega y esta es Generación Diferente. Hasta un próximo video.